bienvenidas, bienvenidos también a los compañeros que nos están acompañando. Gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras, participando en este tiempo. El proyecto Fuerzas y Voces por la Justicia de Género es un espacio que viene siendo impulsado por la Asociación Paz y Esperanza, juntamente con la Asociación Diaconía, y quienes estamos también motivando este espacio y acompañando a través de la Mesa de Justicia de Género y Derechos Humanos. Gracias por compartir este tiempo y bueno, déjenme presentar también a quienes nos van a estar un poco acompañando y dando algunos lineamientos de cómo pensar, desde dónde poder también evaluar, reflexionar, analizar esta temática que nos tiene hoy en la noche, la dignidad humana. Pues déjenme presentar en principio a nuestra compañera Cantu Madueño. Ella es bachiller en Derecho, activista feminista, integrante del programa de participación política del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, a quien le agradecemos ya por su participación y sus deseos también de compartir este espacio. Y también tenemos a Marisol Ale, ministra ordenada de la Iglesia Luterana Intercultural de Perú. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, Ciencias Bíblicas, no políticas todavía, en docente en Biblia en diversos centros de formación bíblico-teológica. También a ella le agradecemos su participación y disposición a poder tener este tiempo de conversación. Y bueno, gracias también a cada una de los que están. Sé que sentámonos libres de poder tanto escuchar y participar a través del chat con nuestras preguntas, comentarios, y en un momento posterior a tener esta primera parte de conversación, daremos también la apertura a preguntas de ustedes, quizás algunas intervenciones a través de apertura de micrófonos. Mi nombre es Sarvia Grijalva, también parte de la Asociación Paz y Esperanza, y en esta noche voy a estar acompañándoles en la moderación, el tratar de conversar sobre estas temáticas con estas dos compañeras, colegas y amigas también que vamos en este caminar. Bienvenidas, Cantu, Marisol. ¿Qué les parece si empezamos a conversar juntamente con todos nuestros amigos y amigas que están aquí conectadas? Y para iniciar quizás la conversación, decíamos que queremos hablar sobre dignidad humana y un llamado desde la fe, es el título del conversatorio, ¿no? Y un poco uno se pone a pensar en que es un término que a veces lo tenemos muy en el cotidiano y hablamos de dignidad humana, pero ¿a qué nos referimos con esto? ¿Qué entendemos por dignidad humana desde los diversos espacios en los cuales vamos compartiendo? ¿No? Cantu desde un espacio de activación, de motivación, con comunidades de base, mujeres especialmente, y Marisol desde un espacio comunitario, ¿no? De fe, desde un acompañamiento cristiano a diversas comunidades. Así que, a ver, Cantu, ¿nos podrías comentar cómo entender la dignidad humana desde esa experiencia tuya, desde el espacio del Centro de la Mujer Pluratrista? Muy buenas noches a todas, a todos. Sí, gracias por esta invitación. Creo que esto va a ser una conversación muy rica y también de mutuo aprendizaje. Lo que puedo ofrecer, lo que puedo compartir es la experiencia de 15 años trabajando en Flora Tristán con organizaciones de base como comedores populares, ollas comunes, colectivos de jóvenes, adolescencias, promotoras de salud, promotoras legales. eh, y creo que es importante también entender que cuando hablamos de dignidad, no solamente estamos hablando de un derecho, ¿no? Porque lo entendemos definitivamente como un derecho. Hay un concepto incluso que quisiera desmenuzarlo y se lo quisiera leer. eh, Dice, la persona humana es un ser
de estructura física e individual, que se caracteriza por ser titular de los atributos de racionalidad, voluntad libre, espiritualidad y sociabilidad, acorde con fines trascendentes para justificar y dar sentido a la existencia y coexistencia. ¿Y por qué he querido poner este concepto casi académico, ¿no? Eh, Porque la dignidad humana se ha planteado desde muchísimo tiempo antes que la declaración, famosa Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Este, Podríamos decir que la dignidad es la base de los derechos humanos, de los principios de los derechos humanos que actualmente gozamos, entre comillas. Condiciones de vida, ¿no? Son condiciones de vida irrenunciables, ¿no? Pero que en un contexto histórico no necesariamente lo tenemos presente, y que incluso puede atreverse en la cotidianidad política, atreverse, lo digo, porque hay personas que cuestionan, se ha empezado a cuestionar los derechos humanos. Se ha fortalecido un discurso de decir que los derechos humanos no sirven para nada, ¿no? Esto se ha fortalecido muchísimo, desgraciadamente, en la población, no solamente aquí, ¿ah? En diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es un retroceso de lo que se ha conseguido con el reconocimiento de los derechos humanos. Creo que por ahí vamos a ir respondiendo también. ¿Y cuál básico e importante es relacionarlo con nuestra espiritualidad y desde una mirada de fe, ¿no? Ahora que, por ejemplo, permítanme poner este ejemplo tan sentido para cierta población que profesa la religión católica, ¿no? La muerte del Papa Francisco, que si bien causa un impacto obviamente a los católicos del mundo, pero que también ha causado un impacto por el liderazgo eh, de fe y hasta político en sus discursos del Papa Francisco, que están relacionados con la defensa de la dignidad humana, que no necesariamente está ligado a las normativas estrictas católicas de la religión apostólica romana católica, ¿no? Y es un factor bien interesante porque otras iglesias musulmanas se han sentido también motivadas a reivindicar, a acentuar que las palabras, las pocas palabras o asertivas palabras, discursos del Papa Francisco han sido una luz en la oscuridad de esta época tan terrible que estamos pasando, no solamente políticamente, sino socialmente, ¿no? Entonces creo que, y esto está ligado con lo que trabajamos, con las organizaciones de a pie, con las organizaciones de mujeres, con las adolescencias, con las juventudes que viven el día a día la defensa de su dignidad en un país, Perú, en donde todos los días se mata a una mujer, todos los días se viola a una niña y a un adolescente, en donde tenemos un poder legislativo que se atreve a legislar en contra de la dignidad humana, como por ejemplo todos los retrocesos que ustedes ya deben conocer y que ya estamos adormecidos de tantas leyes que están aprobando que van en contra de los derechos humanos, pero una última que ha sido muy debatida y que está relacionada también con la dignidad,
es, por ejemplo, que se prohíban, ¿no? El acceso a los baños a las mujeres trans, que parece que fuera debatible, pero en realidad a mi punto de vista no es ni siquiera debatible, porque estás legislando en contra de una población que tú puedes o no entender cabalmente su existencia, pero de que existe esta población existe, de que tiene necesidades apremiantes y que luchan cada día por su vida, ¿no? En condiciones terribles, sufriendo violencia sexual, sufriendo asesinatos, sufriendo extorsiones, nos dan cuenta de cómo la población estamos alejadas de estas eh, personas, seres humanos que tienen que luchar por su dignidad todos los días. Tanto las compañeras trans como muchas de nosotras las mujeres en nuestro día a día, en nuestras situaciones laborales, em, eh, luchando por poner el día a día para nuestros hijos, este, las adolescencias con el tema del acoso sexual o el acoso callejero, ¿no? Entonces, muchas de estas organizaciones sociales de base con las que trabajamos históricamente durante muchísimos años en Flora Tristán, este, tienen una espiritualidad. Muchas de ellas eh, coinciden, obviamente, o se identifican con el feminismo y con la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres y especialmente la igualdad de género, pero no pierden su fe, no pierden su espiritualidad. Y Claro, es interesante cómo podemos seguir eh, conectando lo que ha aportado el feminismo, ya voy terminando, cómo conectamos lo que ha aportado el movimiento feminista este, con la lucha y la reivindicación de la dignidad de buena parte de la población del mundo, que somos las mujeres, ¿no? Creo que por ahí podría aportar en esta primera parte. sí, gracias, Jan. Tú has levantado varias temáticas y varios ítems del contexto y la espiritualidad presentes, ¿no? Sí, somos seres humanos que, digamos, no solo es que vivimos en una determinada esfera o área de nuestra vida, ¿no? Sino que se interseccionan muchos elementos, muchas áreas en nuestra vida que nos permiten ser lo que somos, ¿verdad? ¿No? Y bajo ese criterio, Marisol, ilústranos. Se dice de la dignidad humana dentro de la esfera espiritual, dentro del espacio religioso, como imagen de Dios. ¿Cómo se enlaza eso ahora con dignidad humana, con lo planteado también por Canto, ¿no? Aquí. Sí, buenas noches, gracias Arbia y buenas noches con todos y todas las que estamos en esta reunión. Gracias por la invitación y a Cantu que nos provoca con con lo que ella ya ha iniciado, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar diciéndoles que por digamos, por la ubicación en la cual yo me encuentro, es decir, como ministra, que hace una labor pastoral de acompañamiento, también de docencia, ¿no? De los textos antiguos, como son los textos de la Biblia. Entonces, desde esa, digamos, desde esa posición me acerco al tema, ¿no? Si entendemos por digno, ¿no? Si entendemos por digno la cualidad inherente a la persona humana, independiente de su condición o circunstancias, ¿no? Que debe ser reconocida y respetada. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, la producción literaria bíblica nos expone una serie de textos que enfatizan no solo la dignidad de Dios, sino también la dignidad humana que constantemente ha sido y es vulnerada, degradada y envilecida. Desde la fe, es decir, desde esta mirada
que, digamos, atraviesa un texto como el de la Biblia, creemos en un Dios con dignidad que creó seres humanos dignos, como por ejemplo lo encontramos en el Génesis. Esta humanidad creada es una humanidad creada a imagen y semejanza. Este es el punto de partida, la clave para entender la dignidad humana desde la fe, ¿no? Así lo presento ante ustedes. Ojalá me deje entender en todo lo que, quién sabe, por ahí voy diciendo y traiga a memoria algunos pasajes que seguramente ustedes van reconociendo a partir de lo que yo les voy compartiendo. Pero fíjense, la divinidad creadora, es decir, la divinidad de la vida, trae a la existencia humana para hacerlos partícipes de su misma dignidad. Por eso son imagen y semejanza, es decir, la humanidad es digna porque el creador, desde la perspectiva bíblica, es también un ser digno, ¿no? Entonces, visto así, la humanidad sin distinción está emparentada con Dios. Y cuando hablamos de Dios, no nos referimos a un Dios masculino, nos referimos a un Dios que no es ni hombre ni mujer, sino que es espíritu y que trasciende toda la naturaleza física y finita que encontramos en la humanidad, ¿no? Entonces, visto así, la afirmación bíblica del emparentamiento, la filiación de la humanidad con Dios, no es una mera creencia de ser creados, sino el de participar de la naturaleza de Dios como imagen y semejanza. Imagen, lo que representa el representante; semejanza, lo más parecido a Dios. Esto también implica la capacidad de autogobernarse, porque fíjense que Dios, que hasta lo que hemos dicho es un Dios, digamos, un ser digno, y por ende lo creado por él también es digno, ¿no? Dios es autónomo, pero también relacional. De la misma manera, el ser humano tiene la capacidad, lo que conocemos como libre albedrío, de autogobernarse libre y voluntariamente, tomando decisiones que le afectan a él, a ella, y también afecta la relación con su entorno. En ese entendido, entonces, la dignidad depende estrictamente de su condición humana, es decir, el ser humano es valioso, es digno por el solo hecho de ser un ser humano. Entonces, vista, digamos, mirando el texto bíblico desde esa perspectiva, entonces entendemos entonces que el ser humano no solamente es una creación, ¿no?, de Dios, de un ser que reconocemos en los textos bíblicos, un ser digno, sino que este ser digno crea también seres humanos que son dignos, ¿no? Entonces, si Dios es un ser digno, la humanidad es digna, que merece respeto y la mayor consideración. Y esto no está sujeto a que el ser humano crea o no en Dios. Al final, su misma condición humana lo hace ya un ser que merece todo el respeto y toda la consideración, la defensa, ¿verdad?, de esa dignidad que es, digamos, inherente y propia del ser humano, ¿no? Entonces, fíjense que para nosotros, digamos, desde mi lectura, y eso es lo que también compartimos en las congregaciones, en los espacios donde estamos, que no es sencillo introducir terminología como esta, porque piensan que, digamos, todo este espacio, ¿no?, religioso, de iglesia, no dialoga con estos términos de dignidad, de derechos humanos, pero lamentablemente digamos, esta forma de ver la Biblia es una mala presentación del texto bíblico. No hace honor digamos, a lo que el texto bíblico puede dar como esos textos
o esas palabras o esas expresiones, esas afirmaciones bíblicas que más bien están orientadas a la dignificación del ser humano, que como ya lo he mencionado inicialmente, siempre ha sido pues vulnerada, degradada, envilecida, ¿no? Entonces, el primer punto de partida desde la perspectiva de la fe es que el ser humano es digno porque su creador también es digno. Por eso es a imagen y semejanza de Dios. Y el segundo punto que me parece que está conectado digamos, a esta condición de creado por Dios como imagen y semejanza, es que la dignidad no puede entenderse sin un entorno digno. La persona que es digna tiene que vivir en un entorno digno, ¿no? No puede estar, digamos, hablándose de dignidad humana separado del entorno, de las relaciones, de las condiciones más básicas que debe de tener todo ser humano, ¿no? No es que Dios creó a la humanidad y lo dejó a su suerte, porque en el mismo relato del Génesis podemos encontrar, por ejemplo, cómo Dios provee un entorno de vida para una vida plena del ser humano, ¿no? Entonces, si es tan digna la humanidad que les da la responsabilidad de organizarse, de administrar ese espacio vital. Por eso en el texto encontramos que les dijo fructificar, sojuzgar la tierra, es decir, tienen que administrarlo, tienen que organizarse. Si el ser humano no fuera considerado digno, ¿no? Entonces, ¿cómo darle responsabilidades, ¿no? Si no se puede autogobernar. Entonces, el entorno ya es tarea, las condiciones de vida ya es tarea propia de manifestarse la dignidad del ser humano. El ser humano que se considera digno y que es apreciado por los demás y de a la misma vez lo aprecia a los demás como dignos, tiene que tener y generar condiciones de un entorno de vida digno. De otra manera, no se va a poder expresar a plenitud esto que el ser humano es digamos, por naturaleza humana, que se debe de respetarlo, se debe de considerarlo, se debe de proveerle las condiciones básicas y mínimas, ¿no? Entonces, ese entorno, porque también a veces hay dificultades cuando hablamos del entorno, ¿no? A veces nos quedamos solo en lo político, en lo social, económico, que es muy bueno, pero ¿saben lo que hasta ahora yo veo que hace más daño? Es también este entorno del mundo de las ideas. Cuando hay un mundo de ideas, por ejemplo, de una menor valía de la mujer en relación al hombre, esto ya daña la dignidad humana, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una comprensión, si que nos metemos al interior, por ejemplo, de las congregaciones, de que los que están fuera de mi grupo, vamos a decir, de fe, son los pecadores, son los que no conocen a Dios, mientras que los que estamos adentro sí conocemos a Dios, entonces somos como que superiores, ¿no? Esa sola forma de pensar ya es una manera de no dignificar al ser humano por el solo hecho de ser humano. Entonces, si pasamos, digamos, de la línea de Dios hacia Jesús, hace poco hemos celebrado, por ejemplo, ¿no? La resurrección de Jesús, el evangelio que Jesús anuncia en una sociedad que había ensombrecido la valoración del ser humano y su relación con Dios, este evangelio es interesante porque rompe con un conjunto de ideas que separan a la humanidad de Dios, pero además separan a la humanidad entre humanidad. Es decir, está como la humanidad enfrentada. Ese mundo de ideas que enfrenta a la humanidad es una manera clara de expresar que se está vulnerando la dignidad de ese ser humano, de ese ser humano. Entonces, digamos, en Jesús podemos ver, ¿no? En este anuncio de Jesús podemos ver que Jesús continúa esta línea de dignificación que ya el ser humano tiene desde su existencia. Por ejemplo, cada palabra,
cada curación, cada liberación, cada milagro, cada abrazo, la lágrima, su expresión humana, ¿no? De Jesús es la expresión concreta de que el ser humano es un ser digno que merece vivir en un contexto digno. Por ello diría Jesús que el ser humano no está al servicio de la ley cuando hablan del día de reposo y que quieren ser tan estrictos, como decía Cantu, ¿no? Tan estrictos quieren ser con sus reglas, ¿no? Claro, en esa estrechez, digamos, de la regla, Jesús va a decir, pero la ley está hecha para el servicio del ser humano. No es el ser humano al servicio de esta ley que mirándolo desde el texto bíblico, es una ley pues opresiva, es una ley limitante, es una ley, digamos, que vulnera, ¿no? Esta capacidad del ser humano de autogobernarse, ¿no? De decidir libremente, ¿no? Entonces, por allí, digamos, va la mirada digamos, desde la fe cristiana, mirada desde la Biblia, ¿no? Que no solamente miremos al ser humano digno como este ser humano creado, imagen y semejanza, sino que también la misma divinidad, el mismo mensaje de Dios en Jesús, necesariamente tiene que contar un entorno también digno, en la cual se pueda plenamente vivir, ¿no? Por ahí, bueno, no sé si me dejé entender, igual, como ya decía Sarvia, van a haber algunas seguramente oportunidades para poder seguir ampliando esto. Gracias, Marisol. Es interesante la propuesta que tú nos planteas en esta frase. No somos dignas, porque Dios es digno. Entonces, y esta mirada de Dios como un ser que trasciende en la cuestión física, digamos, de varón o mujer, que va más allá, que nos permite entender también la dignidad de la humanidad, que trasciende también a esto, ¿no? Al género, a esta mirada tan eh, sesgada, tan minimizada de que la dignidad está para este grupo y para este otro grupo no, porque tienen determinadas características o porque no son, o como planteaban Andrew y tú, no cumplen esta ley o no están dentro del margen establecido por este grupo minoritario. Entonces, bajo esos criterios creo que vienen a nuestra mente varios ejemplos, varias prácticas, tanto que escuchamos en las noticias, desde muchos espacios de poder que legislan, que plantean leyes que no son necesariamente para promover la dignidad de las personas en general, ¿no? Sino para sesgar, para oprimir, para controlar determinados cuerpos, determinados pensamientos que no nos permiten o que no permiten a las comunidades de base, de fe, entrelazadas en cada uno de estos espacios a poder seguir. Pero creo yo que desde la práctica propia de cada una de ustedes también nos pueden dar o compartir ejemplos, prácticas de que sí se puede lograr. Quizás tome un proceso de tiempo, de años. Ya Hantu nos manifestaba que a través de Flora Tristán vienen trabajando hace mucho tiempo. Quizás puedan compartirnos un pequeño ejemplo concreto de cómo poder hacer práctica esta dignidad en nuestras comunidades. Hantu o Marisol, quien desee, pues abramos nuestros micrófonos y compartamos. A ver, bueno, sí, realmente estoy muy contenta de haber escuchado a Marisol. Y sí, podría dar miles de ejemplos realmente de cómo desde el feminismo, ¿no? Desde la lucha feminista, desde los feminismos, ¿no? Se ha podido reivindicar y lograr trabajar el tema de la dignidad. Creo que uno de los logros maravillosos que se ha hecho
en todos estos años es el reconocimiento, la consagración de la igualdad de género como un derecho humano, ¿no? Fundamental. Eh, la lucha contra la violencia de género, que es una batalla incansable, que lo trabajamos día y noche, día y noche. Em, y por supuesto, el reconocimiento de la diversidad sexual y de los derechos de las personas LGBTIQ+, ¿no? Creo que no solamente desde la mirada cristiana, ¿no? Sino de todas las religiones y, y fes y espiritualidades, o no, también, o no. Es importante visibilizar y trabajar y mencionar, porque lo que no se dice no existe realmente. Entonces, la valentía de muchos activismos, ¿no? Por los derechos humanos, especialmente feministas, lograron que se visibilizara esta desigualdad entre los hombres y las mujeres y que corre peligro en una época en donde políticamente o ambiciosamente se está utilizando la lucha contra todo lo que se ha avanzado, ¿no? Contra la igualdad de género, este, contra los mismos derechos humanos y, por supuesto, la gran pretexto para debatir y polarizar, y que justamente es lo que estamos hablando del tema de la dignidad, es la dignidad de personas que históricamente han sido eh, violentadas, que son la población LGTBIQ+, ¿no? Que siempre se inicia los debates, ¿no? De que a ver si tiene o no tiene dignidad, ¿no? Por ser gay, por ser lesbiana, por ser transexual. Y es increíble que después de todas las batallas que hemos librado en defensa de los más oprimidos, tengamos dudas, ¿no? Tengamos dudas en alzar nuestra voz en defensa de estas personas, ¿no? Entonces creo que trabajar estos temas con las mujeres, con las adolescencias, con las juventudes, también los acerca a la defensa de la dignidad. Ahora, yo siento, ahora que estoy escuchando a Marisol y también habiendo leído muchas experiencias, ¿no? Que creo que uno de los secretos para reivindicar y también defender los derechos humanos, que en esta época tenemos que hacerlo en nuestros discursos, acérrimamente, ¿no? Defender los derechos humanos es hablar de la dignidad. Definitivamente es comenzar a hablar de la dignidad humana em, como una de las estrategias y una de las pautas para poder defender los derechos humanos y por consiguiente todos los avances que se han hecho en igualdad de género, en contra de la violencia hacia las mujeres y la discriminación hacia las poblaciones LGTBIQ+, ¿no? Entonces, creo que podría ser una experiencia importante de mencionar en épocas en donde, vuelvo a decir, porque el contexto no solamente es aquí en Perú, lo que está pasando en Palestina, ¿no? Lo que está pasando en Palestina es horroroso y es algo que es increíble que como humanidad tengamos que volver a pasar, ¿no? Lo pasó en 1945 y el mundo vio solamente que se enteraron mucho después de los campos de concentración, qué sé yo, ¿no? Pero aquí estamos viendo un genocidio en vivo y en directo por TikTok, en donde cada día recibimos noticias de cuántas mujeres, cuántos ancianos, cuántas adultas mayores, cuántos niños y niñas especialmente se asesinan, irónicamente utilizando eh, cuestiones de fe, que me parece antinatural, ¿no? Hablando de pueblos elegidos por Dios, etcétera, ¿no? Desvirtuando totalmente
Y felizmente hay liderazgos de muchas iglesias que denuncian esto y que definitivamente desde el feminismo y desde los derechos, desde los activismos de derechos humanos, también alzamos nuestras voces, ¿no? Eso podría mencionar. Gracias, Cantu. Sí, hay, digamos, muchos elementos ejemplos que podríamos dejar, como menciona Cantu, en relación al trabajo arduo que se ha venido haciendo, creo que desde muchos espacios, no solo el feminista, también desde los espacios de derechos humanos, que han venido bregando para el reconocimiento y dignificación, ¿no?, de las personas en todas sus diversidades. Eh, Marisol, coméntanos un Sí, poco sobre sí, la experiencia tuya. Estás en la gracias. iglesia, ¿no? Sí, mire, la iglesia es un espacio bonito, gratificante, porque siempre, por lo menos desde mi caminar, siempre he tratado con mucha, digamos, con mucho respeto la vida de las personas, ¿no? Lo que yo tengo al frente no son muebles, sino son seres humanos, cada uno con sus dificultades, con sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Y creo que en la iglesia también, la práctica de la dignidad humana no se hace práctica, no se hace práctica, al contrario, parece ser una gnosis extraña, ¿no? Extraña y lejana a la esencia misma del ser humano que participa de esa, digamos, de ese espíritu, ¿no? De confraternizar y de tener, digamos, un, un solo, digamos, una comprensión que te conduzca a alabar, a exaltar a esa divinidad. Pero fíjense, yo quisiera compartir con ustedes que también esa dificultad, ¿no? Esa dureza, vamos a decir, que encontramos a veces en nuestro caminar, no es sencillo, ¿no? A veces, no sé, quiero un poco tratar de explicarles cómo veo que los tantos años de haber recibido una forma de entender a Dios, la vida, el caminar con Dios, hace difícil remover eso para poder incorporar nuevas, digamos, nuevas miradas, nuevas formas de acercarse a esta, digamos, a este Dios desde su palabra, ¿no? Lo mismo podríamos decir también que en el testimonio bíblico encontramos esas mismas como condiciones, ¿no? El testimonio bíblico, por ejemplo, desde el testimonio profético, encontramos a Dios mismo siendo el protestante. Si lo viéramos con un cartel, seguro diríamos, está saliendo a las calles pues, de Israel a protestar porque no hay otra manera, ¿no? Que se puede ver desde los textos proféticos cómo Dios, por medio de los profetas, protesta y denuncia las situaciones de injusticia, de desigualdad que vulnera, como ya lo he mencionado, degrada y envilece la dignidad humana que ha sido creada. Entonces, la práctica que nosotros vemos desde el texto bíblico es que la dignidad humana es defendida, tiene que ser defendida. En el texto bíblico vemos que Dios mismo sale en defensa de la dignidad, no suya, no de Dios, porque al final a él no le quita ni le suma nada que el ser humano digamos, entre en condiciones de deshumanización, sino sale en defensa de la dignidad humana. Es tan digna para la comprensión bíblica, es tan digna la humanidad creada, que es a través de seres humanos, en este caso los profetas, que Dios hace escuchar su protesta y su denuncia, ¿no? Entonces, les diría, digamos,
muchos ejemplos, ¿no? Del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, pero solamente voy a hacer algunas del profeta más antiguo, ¿no? Que, digamos, se tiene en el testimonio bíblico, que está en el siglo 8 antes de Cristo. Es decir, lo que ustedes van a escuchar y de repente recordar, ¿no? Es algo que ya se ha dicho, digamos, hace 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Y esto no es, obviamente, quienes hacemos estudios digamos, de la Biblia, su entorno, su contexto, sabemos que esto no es, pues, una producción del pueblo, digamos, israelita, ¿no? Si eso ya viene de otras culturas mucho más antiguas que obviamente también tienen, digamos, leyes o reflexiones que hacen alusión a esta, digamos, a esta forma de protestar frente al débil. Entonces, si tomamos en cuenta al profeta, al primer profeta más antiguo que tiene el testimonio bíblico, estamos hablando del profeta Amós, ¿no? Y este, por ejemplo, ve en su sociedad, en su país, en su contexto, que venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, ¿no? Él pone en evidencia que revuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso, el derecho, ¿no? De la persona más vulnerable que llamamos el indigente, ¿no? Incluso menciona a mujeres que en posición acomodada, llamadas vacas de Bazán, oprimen a los indigentes y maltratan a los pobres. Así que este no es una cuestión de que solo los varones, sino también hay mujeres en posiciones, digamos, de mejor posición social, económica, que también realizan acciones opresoras, ¿no? A indigentes y maltrato a los pobres. Amós denuncia, por ejemplo, que no han tratado con justicia a los que son maltratados ni tampoco han respetado sus derechos, sino que han convertido en malo lo que es bueno, ¿no? Entonces, la justicia también en esta sociedad que ya en el siglo VIII Amós denuncia de parte de Dios, la justicia se ha instrumentalizado no a favor, digamos, de cumplir la función que es, sino un instrumento de aquellos que tienen el poder, de aquellos que tienen, digamos, la posición para poder usarla a su antojo, ¿no? Denuncia también Amós que los israelitas desprecian al que lucha por la justicia y al que dice la verdad. Humillan a los pobres y les quitan el pan de la boca cobrándole altos impuestos. Entonces, para Amós, ¿no? Una de las cosas que creo que a veces perdemos de vista porque desde las iglesias muchas veces se entiende que Dios juzga al que está afuera, o sea, al que no está dentro del entorno, vamos a decir, de comprensión religiosa, sino al que está afuera, el que yo entiendo que está afuera, que no conoce a Dios. Pero fíjense, para Amós, lo que está pasando, esta falta de derecho, falta de justicia, esta opresión, este maltrato, ¿no? Este desprecio por por el que lucha por la justicia o este irrespeto por los derechos de los demás, esto no se arregla con espléndidas ceremonias religiosas. No, dice Amós, no. Al contrario, me repugna, dice. Lo que realmente, dice, quiere Dios es que fluya, dice, el derecho y la justicia como el agua, ¿no? Entonces, esa práctica, digamos que el texto bíblico nos menciona que hay que estar alertas para poder, digamos, defender la dignidad. No podemos simplemente decir, bueno, cada uno tiene dignidad y bueno, ahí está, todos somos dignos y punto, ya, y nos acabamos ahí tranquilos. No, dice, hay que lucharla, digamos, hablar, ¿no? Hay que denunciar, ¿no? Entonces, eso es un elemento que hasta ahora, digamos, se sigue trabajando con las familias creyentes de diferentes iglesias, ¿no? El hecho de salir
digamos, a reclamar un justo derecho, sea por el agua, sea porque no hay condiciones de salubridad, no hay una posta, no hay un centro médico, no hay un colegio, no sé, por los altos impuestos, o te cobran por algo que no te han dado, o simplemente porque te han discriminado y no pasa nada, o te matan y no pasa nada, y lo sueltan, y te pueden, no sé, atropellar, quemar, matar, ¿no? O te diagnostican de cáncer y no hay, pues, para que te atiendas en un lugar donde puedas recuperarte. Entonces, eso no puedes reclamar, ¿no? ¿Por qué no puedes reclamar? Porque seguramente para un sector digamos, de los que están en el poder, este es un reclamo político, ¿no? Si tú piensas reclamar porque cambian la autoridad, esto es un reclamo político, no se puede reclamar. Eso no encontramos, por ejemplo, en la Biblia, porque fíjense que si nosotros miramos muy atentamente los textos bíblicos, es que la palabra de Dios va directamente a los que hacen uso del poder, a los que están en posición de autoridad y que sus decisiones afectan digamos, a la gran mayoría. Entonces, uno de los puntos desde la fe para abordar la dignidad humana es que no podemos simplemente quedarnos quietos, sino que al igual que Dios, tenemos que defenderla, tenemos que lucharla para que ésta realmente se experimente, se viva, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que también lo notamos en Jesús, que notoriamente se preocupa por la situación de los más pobres, vulnerables, afligidos, discriminados, excluidos, oprimidos, que seguramente más recordamos en Jesús que a veces textos más antiguos. Entonces, esa línea de defensa por los derechos, por la dignidad, está en el texto bíblico claramente mostrada y no podemos pues simplemente decir, de eso no habla la Biblia, ¿no? Entonces, por ahí va un poco cómo hacer, ¿no? ¿Qué práctica hacer, ¿no? Por ahí no sé si es que puedo ir dejándolo de repente para ir levantando algunos comentarios. Sí, gracias, Marisol. Sí, hay bastantes pistas por las cuales podemos ir reflexionando en relación a la dignidad presente, como manifestabas tú desde tiempo de los profetas, ¿no? El levantar la voz, ¿no? No quedarse callado ante la injusticia, ante la discriminación, la denuncia, no solo si es que nos afecta a nosotros o nosotras, ¿no? Sino al tema comunitario, ¿no? Al tema de vivir en comunidad. Creo que es un elemento que lastimosamente se va perdiendo, ya que hay un individualismo muy grande que solo mira en sí, en seguridad, en salud, solo para sí, o para un sector, para un grupo al cual uno pertenece o una pertenece. Y creo que debemos pensar mucho más allá, ¿no? Una vez más, retomando esta propuesta, ¿no? El planteamiento de que la dignidad es para todo ser humano, todo ser humano. Y planteaban aquí en el chat una pregunta que creo que Marisol, tú también nos puedes ayudar, y Han, tú también. Dice, pero ¿qué significa vivir con dignidad? A veces hablamos tanto de dignidad y todo, pero a ver, ¿qué es eso? ¿Qué pistas nos podrías dar, Marisol, para responder a esta pregunta? Eh, quizás en parte ya lo he mencionado, ¿no? Este, si miramos desde el texto bíblico, que es un poco lo que hacemos para alumbrar nuestro presente, ¿no? Cuando Jesús llega, digamos, a este mundo, no encuentra una sociedad en la cual las relaciones entre seres humanos eran relaciones de mutuo respeto, de consideración, no, sino que el que tenía poder, si decide declararte culpable, te declara culpable, te mata, si estás enfermo, te excluye fuera de la ciudad porque no encuentra otra manera más que la violencia y la destrucción para poder resolver y cuidarse, digamos, cuidar sus propios intereses y no atender, digamos, al que está doliente, al afectado. Entonces, ¿qué significaba para Jesús vivir en dignidad? Es decir, que la persona
¿no? Que el ser humano, este ser humano que estaba, por decir, afectado en su salud, Jesús le acercaba esa bondad, esa misericordia, ese amor de Dios, lo restablecía en su salud para que esta persona nuevamente se insertara a la familia, a su comunidad. Y Jesús mismo les decía, ándate, como decir, no, vaya al MINSA, ándate frente al sacerdote y que él compruebe que tú estás sano, ¿no? Porque era la única forma de tener un certificado de sanidad de aquella época. Entonces, es decir, no era posible pensar de que vivir en dignidad era quedarse enfermo y que los que tenían el poder de hacer algo por esa persona simplemente no les interesaba y quedaban de brazos cruzados. Es como ahora. Por ejemplo, en el tiempo de lluvia se sabe que las autoridades tienen que hacer la descolmatación de los ríos, tienen que poner, ¿no?, las mallas, las geomallas, pero como se zurran en esa noticia, se zurran en esa acción que deben cumplir, al final resulta que están muriendo gente, que están siendo arrastradas, que sus casas están siendo, digamos, devastadas, ¿no? Entonces, la inacción de esa autoridad que tiene el poder, que tiene la autoridad, la economía que ha trasladado a su municipio, a su provincia para que realice eso, no lo hace. Entonces, esa es una forma indigna de tratar a las personas que viven digamos, en ese espacio geográfico, ¿no? Entonces, esa inacción, ¿no? No permite una vida digna, porque si fuera una vida digna, entonces la autoridad dijera, bueno, vamos a proteger, vamos a descolmatar, vamos a hacer esto para que los riesgos, digamos, el impacto no sea asesino para mis ciudadanos, sino que sea el menor impacto. Si realmente eso le interesara a la autoridad, diríamos, le interesa porque es digno el ser humano, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, pero así como ese, probablemente muchos seguramente podrían poner otros más, ¿no? Por ahí un poco esa creo que reflexión. cada una de las que estamos aquí conectados podríamos dar ejemplos de nuestros propios entornos cercanos, ¿no? En relación a cómo las autoridades no cumplen las funciones del bienestar, ¿no? De sus ciudadanos, ciudadanas. Y bajo ese planteamiento, y creo que para también un poco lo que tú planteabas, iba por la pregunta que nos hace Jackie aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo hacer la dignidad cotidiana? ¿Cómo hacer la palabra y acción desde nuestros propios blancos, ¿no? Donde estamos, iglesia, organización, barrio. ¿Qué más podríamos plantear? ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo hacerlo? Cantun, tú nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, bueno, también respondo un poquito a la primera, ¿no? ¿Qué es vivir dignamente, ¿no? Tener una vida Dale. digna. Sí, Bueno, sí. es la capacidad también de decidir libre y racionalmente, ¿no? Es sentirse valioso, valiosa, pero también reconocer el valor en los otros, sin importar ninguna de sus características, ninguna, ¿no? Estés de acuerdo o no, eso no importa, la dignidad va mucho más allá, ¿no? Entonces, creo que una de las batallas que justamente ha reivindicado la lucha de los derechos humanos, la lucha de los movimientos sociales, del feminismo, etcétera, es no quedarse callados ni calladas, ¿no? Es decir, hablar acerca de esto, aunque desentones, aunque incomode, ¿no? Eh, Porque lo que estás haciendo no solamente es porque estás luchando por tu dignidad individualista, que también es legítimo, ¿no? Tú luchas por la injusticia que se te ha hecho en ti, pero también luchas por la injusticia que se ha hecho a otros, a otras, a otros. Entonces, la dignidad no solamente está en mirarte a ti como digno, sino en mirar hacia afuera, hacia los otros, hacia las otras, otros.
en su dignidad, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy activista feminista, qué sé yo, bisexual, ¿no? Y no me importa, bueno, como solamente mi agenda es pues defender a las personas LGTBIQ+, no me interesa defender a los líderes indígenas, por ejemplo, que defienden los árboles, la selva, etcétera. No, porque eso no es mi agenda, ¿no? No, es propio, es digno. Yo tengo que reconocer esas dignidades de toda la comunidad indígena que lucha. Capaz no soy cercana a esa lucha por X razones, ¿no? Pero la considero mi lucha, también tengo que considerarla mi lucha, ¿no? Por eso hice el ejemplo también de Palestina, ¿no? Porque yo soy activista pro Palestina y entonces mucha gente me decía, pero ¿por qué defiendes eso? Está en Medio Oriente, está lejos, no tiene nada que ver contigo. ¿Acaso tú eres musulmana? ¿No? Si supieran que eres bisexual, te apedrean, ¿no? Y entonces, pero esa no es la intención. Justamente se trata de eso. A mí no me interesa lo que puedan pensar o que sea tan lejano a mí, o con otro idioma, con otro pensamiento. Estoy definiendo la dignidad de ese ser humano que necesita que también el mundo entero u otras naciones, otras identidades aboguen por ellas y por ellos y por ellas, ¿no? Entonces, creo que podría comenzar desde eso, ¿no? No solamente desde el individualismo, sino también lo principal desde afuera, desde el otro que también tiene ese valor digno. Sí. Por favor, Gracias, ¿podría Carmen. intervenir? Disculpe que no puedo escribir, no estoy en condiciones en mis manos para poder escribir. ¿O puedo esperar o cómo es? Sí, por favor, Berta, una pregunta breve, por favor, para poder. Sí, más que pregunta, es un comentario. Sí, Yo dale. soy también cristiana, una cristiana que se desafía, ¿no? A ver con otros ojos a nuestro Dios, todo con los ojos, como dijo la hermana Marisol, ¿no? Con los ojos de un ser digno, de un ser este. Entonces, yo digo, ¿no? Cuando la escuchaba, yo decía, cuán difícil realmente es desaprender cuando nos enseñan la palabra de Dios, por ejemplo, en una forma literal, ¿no? En una forma desvinculada con la realidad. Pero basta mirar con otros ojos sociológicos y todo para poder entender que hay otras formas y que la dignidad realmente parte de Dios que nos hace dignos, ¿no? No es posible que siendo las iglesias, que podrían ser espacios, a veces de poder levantar esa dignidad humana, de repente sean espacios en algunas congregaciones, no sé si en todas, de lucha de humanidad contra humanidad, ¿no? Entonces, de jerarquías, de liderazgo con las otras personas. Entonces, yo creo que la dignidad se tiene que mover en todo espacio, no solo dentro de una iglesia, sino en toda nuestra sociedad, a todo nivel. Y que por ejemplo, como nos hablaba el profeta Amós con los profetas, que no solamente los profetas como Jesús, no solamente denuncian, que estaría incompleto, sino que ellos denuncian, pero anuncian esperanza, anuncian nuevos tiempos, mejores, todo, ¿no? También estoy en la línea de esa dignidad. Como digo, cada espacio, cada sector, lucha por esa dignidad. Creo que todos en eso tiene que ser nuestro común denominador. La dignidad es para todos, niños, grandes, mujeres, hombres, de todas las condiciones. Y depende de nosotros que nos desafiemos, que no nos conformemos con ver una sociedad como estamos viendo en el Perú, desde el Congreso y desde otras instancias de institucionales, políticas y todo, ¿no? El desafío de todos, hombres, mujeres, y todo lo que podamos. Es un comentario, realmente entré con pocas expectativas sobre el tema, pero realmente estoy muy contenta de las dos expositoras porque concuerdo con las dos, porque acá el común denominador y el bien superior es la dignidad. Ese era mi comentario. No puedo escribir, No se lamentablemente, con el preocupe. problema en mis manos. Gracias. No se preocupe, Berta. Muchas gracias por su comentario. Sí, gracias. Es muy valiosa también su aporte, su disposición también a intervenir en ese espacio, sí. Y
Un poco siguiendo la línea de la reflexión de Berta, yo me planteaba, Marisol Cantú, ¿será posible hablar de una pedagogía de la dignidad para nuestro contexto? Eh, ¿Qué nos comentan? Mientras alguien más desea escribirnos, enviarnos su pregunta, Marisol. Sí, interesante la pregunta, pero creo que es, digamos, el hecho de conversarlo, de hablarlo, es justamente ese caminar educativo, pedagógico, ¿no? Que busca justamente un aprendizaje vivencial y significativo, ¿no? Que pueda contribuir, ayudar a, digamos, a las personas que ahora están con nosotros, pero que seguramente también las personas con quienes podemos interactuar, ¿no? Sería, digamos, interesante enfocarlo digamos, desde la pedagogía, que sí digamos, es algo que debiéramos hacerlo, ¿no? Y eso significaría también incluir en este trabajo, digamos, un un formato o algo que pudiera ayudarnos a, a lograr una comprensión, una educación sobre la dignidad, ¿no? Desde edades tempranas, ¿no? Para no encontrarnos con seres humanos, hombres y mujeres, ya adultos, a veces con ciertas comprensiones inamovibles, ¿no? Que hace un poquito más difícil, ¿no? Si no podemos entrar de repente a un espacio escolar para poder incorporar el tema de la dignidad humana desde esas edades tempranas, en los espacios eclesiales también hay espacios de educación a menores, las llamadas escuelas dominicales, ¿no? Que, claro, como la vemos ahora, han perdido el verdadero sentido o el sentido original que tuvo en los orígenes, ¿no? Que era, digamos, eh, acondicionar al ser humano para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, esta misma comprensión de enseñanza, digamos, también podría darse en escuelas como las dominicales, si es que no es posible entrar a un espacio, digamos, como la escolar, ¿no? A la básica regular, pero sí hacer este trabajo pedagógico, ¿no? Que no solamente se aborda desde las infancias, sino también, por supuesto, desde las personas adultas, ¿no? Ahora, la pedagogía de los adultos es también sumamente importante porque son los que acompañan también a las edades menores, ¿no? Sí, O pues. hacen la réplica también en sus entornos. Entonces, sí tendríamos, ¿verdad? Esa chance, ¿no? Interesante lo que has mencionado y me voy a proponer a investigar qué es lo que se puede hacer. Ah, Gracias, Ari. no, de nada. Gracias, Marisol. Canto, Sí, algo al sí, respecto, como para ir muy, también muy, ya. ajá, muy interesante lo que están planteando realmente, por eso son espacios bien interesantes, bien ricos como para romper estas cuestiones, y tener ideas muy potentes. La verdad que estoy valorando mucho esta invitación, a pesar que tenía un poco de miedo porque pensaba que no iba a poder aportar como me hubiera gustado, pero realmente hay ideas muy potentes. Sí, sí, claro que sí, o sea, la pedagogía se tiene que implementar en todo, en la pedagogía de la dignidad humana, la pedagogía de todo lo que por mucho tiempo estamos dejando de lado y en épocas tan oscuras como ahora, ¿no? Tan sombrías como ahora, en donde el individualismo, ¿no? Está ganando muchísimo en nuestro país y en el mundo.
en donde solamente te importa lo que te pase a ti, nada más, ¿no? Si no te afecta en tu vida diaria, no te importa lo que pasa en los demás, ¿no? Entonces, creo que tenemos que romper desde nuestras espiritualidades, desde nuestras organizaciones de fe, ¿no? Tenemos que romper eso, ¿no? Tenemos que seguir hablando yo lo planteo como una estrategia, ¿no? Para poder salvar el discurso también de la defensa de los derechos humanos, pues hablar, y no es que no se haya hablado, se habla, pero ya tenemos un contexto completamente diferente nacional e internacional. Creo que es momento de hablar acerca de la dignidad humana, de lo que estamos viviendo como peruanas, como peruanos, en un contexto de espaldas, ¿no? A la comunidad, al más sometido, a la más sometida, ¿no? Creo que es importante también mencionarlo, lucharlo, no solamente en tu bar, en los espacios que tú puedas hacerlo, ¿no? En tus conferencias, en tus barrios, en tus iglesias, en espacios como este. Es importante mencionarlo porque se vienen épocas eh, también determinantes, ¿no? Se vienen las elecciones, el contexto también internacional es bastante caótico y creo que si está desde nuestras posibilidades implementar espacios de aprendizaje y como muy bien escuché, de desaprender también algunas cosas, de cuestionar de ti misma, a ti mismo, creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Gracias, Gerardo, por estas reflexiones. Creo que vamos llegando un poco al final de nuestra conversación. Hay varios comentarios o preguntas también que van quedando, eh, como el comentario o la pregunta de Ana, es decir, la dignidad humana, bueno, tiene que ver con los derechos fundamentales y el reconocimiento de estos, ¿no? Porque las personas, tanto de iglesias como las que no, se niegan a involucrarse en estos temas también, ¿no? Temas políticos. Creo que la temática, el tema que nos acompaña esta noche, tiene para sentarse a conversar horas y horas más, ¿no? Porque es un tema que lo tenemos aquí cercano, en la piel, cada uno. Cada una de nosotras estamos en diferentes espacios, ¿no? Ya Sí. seamos ciudadanos, ciudadanas, en un espacio barrial, eh, educativo, iglesia, comunidad. Siempre hay oportunidad para poder eso, despertar el interés de los demás, las demás, en estas temáticas de derechos. Lo que planteaban Cantu y Marisol, ¿no? De que podamos levantar esta voz, que podamos hacer partícipes a nuestra comunidad de que sí, es válido el reclamo de tus derechos, aquello que afecta tu dignidad, aquello que no te permite vivir dignamente, una vida tranquila, plena, Mm. porque Y- eso también es lo que quiere Dios. Sí, Marisol, unas Sí, últimas. yo pensaba en esta pregunta que decía Anita Ana C, lo veo aquí, este, ¿por qué las personas, no, digamos, no se involucran, ¿no? Y hasta donde yo he podido notar, ¿no? A veces, nosotros y nosotras mismas, digamos, condicionamos la libertad de las personas en diferentes formas, ¿no? Hacerlos callar cuando muchas veces están expresándose con plena libertad. eh, esa recurrencia de hacerlos callar, ¿no? O no, digamos, valorar sus sentimientos, ¿no? En el momento que lo expresan, muchas veces hace que la persona ya de grande, como va aprendiendo que eso no es lo que debe ser, de acuerdo a la experiencia de vida que tiene con el entorno más cercano, entonces hace que las personas se replieguen y simplemente no quieran, ¿no? Ya involucrarse, no quieran, o sea, que eso no es conmigo, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchas veces
nosotros los adultos y las adultas no hacemos ese trabajo, digamos, como decía, creo Jacqueline, más arriba, no hacemos cotidiana, digamos, el respeto por la dignidad de ese ser humano que aunque es pequeño, ¿no? O es adolescente o es joven, digamos, no tendríamos por qué restringirla, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre un poco trato de compartirlo, no sé si a veces me logro hacer entender bien, es ¿no? Los creyentes muchas veces decimos, entendemos, de que Dios nos ha dado de su espíritu, ¿no? Y que Dios nos ha dado, digamos, esa capacidad para poder hablar, decidir, hacer, porque lo hacemos no solamente en el nombre de Dios, sino que Dios mismo nos respalda. Pero cuando existe una persona, igual creyente como yo, que dice una voz contraria a la que yo estoy diciendo, yo la desautorizo o la persona me desautoriza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos la posibilidad, el poder, la facultad de hablar, pero no, yo no le doy esa misma facultad, ese poder al otro de poder decir su palabra que puede ser contraria a la que yo digo. Entonces, si yo tengo el derecho a hablar, si yo tengo el derecho a decir, ¿por qué yo le voy a quitar el derecho al otro de hablar y de decir? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para negarle el derecho a la persona de hablar y tomar sus propias decisiones? En las iglesias muchas veces los adultos enfocan mucho sus ojos sobre aquellos, vamos a decir, pequeños en la fe y piensan que ellos no toman buenas decisiones. Cuando si miramos bien a los adultos, es decir, a los que tienen más años, muchas veces no toman buenas decisiones. Entonces, ¿cómo yo me puedo poner por encima de otra persona y yo no le doy el derecho a equivocarse, a decidir, a tomar sus decisiones y finalmente de esa experiencia también como cada uno de nosotros aprenderá? Aprender. Entonces, si yo tengo voz, no le puedo quitar al otro su voz. No le puedo quitar su voz. Eso se hace en el cotidiano. Gracias. Gracias. Cato, ¿alguna cosa breve para poder terminar? No, más bien felicitar a todas, a todos, y es un aprendizaje mutuo realmente, y creo, y quiero volver a recalcar esta valentía que debemos tener ahora en adelante, en estos tiempos, para hablar de temas que parecen algo básicos, como el tema de la dignidad humana, ¿no? Pero que definitivamente en contextos como los actuales es importantísimo y estratégico hablarlo, ¿no? Profundizarlo, sea desde cualquier creencia, desde cualquier fe, es importante conectarnos, ¿no? Desde diferentes religiones, diferentes organizaciones de fe, creo que tenemos que tener esa clara, ese compromiso, este deber de poder empujar este carro en defensa de la dignidad humana y visibilizar a muchas de las poblaciones que no tienen todavía esa voz y depende también un poco de nuestro activismo, de nuestro aporte, para que ellos, ellas puedan también sentirse en la libertad, ¿no? De sentirse dignos y levantar la voz por su comunidad por ellos, ¿no? Por ellas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gantu, Marisol, por acompañarnos esta noche, ayudarnos a reflexionar un poco más con algunas pistas sobre la dignidad humana y también en nuestro cotidiano. Gracias, amigos, amigas, a cada uno, cada una que se conectaron esta noche. A nombre del proyecto Fuerzas y Voces, Paz y Esperanza y Asociación Diaconía, les damos las gracias y esperamos que puedan también estar acompañándonos el próximo mes, que también tenemos otro conversatorio. Muchísimas gracias y buenas noches, buena semana y a levantar la voz por la dignidad de todas y todos.